Muy buenas, te doy la bienvenida como siempre a un nuevo capítulo de World Media Podcast. Un nuevo capítulo que gira en torno a la eficiencia energética y a todo aquello que puede suponer un cambio de mejora, sobre todo en edificios públicos, como puede ser el caso del Museo Elder, del que estamos haciendo pues ese análisis a través de su podcast, Elder Podcast, y con diferentes protagonistas, que hoy llegan también a World Media. Es el caso de Javier Franco. Javier Franco es el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y con él, y junto a él, vamos a hablar de todos esos cambios en energía fotovoltaica, gestión inteligente de la iluminación, agua y muchos más aspectos que hacen que el Museo Elder se convierta en un referente de la eficiencia energética. Así que quédate, como siempre, y disfruta también de este contenido que te ofrezco en World Media Podcast. Seguimos analizando las mejoras en eficiencia energética que están llevando a cabo en el Museo Elder. Y hoy conocemos la opinión al respecto de Javier Franco. Él es el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José Luis? Gracias, buenas tardes y gracias y comprometido con la causa del Museo Elder. Sí, porque supongo que, claro, cuando uno visita un centro como este, enseguida se les van los ojos, ¿no?, a todo lo que van haciendo y más viniendo donde viene Javier Franco, ¿no? Sí, no, desde luego. Aparte de ser hombre de la ciencia, como digo yo, y formado académicamente, la responsabilidad la que llevamos, obviamente, desde la agencia, uno de nuestras patas o pilares es la divulgación, y aquí estamos obviamente en el reino de la divulgación de este gobierno y de Canarias, ¿no?, que es el Museo Elder. Bueno, efectivamente, Javier Franco, si no me equivoco, graduado de matemáticas. Exacto. ¿Es un hombre calculador? Bueno, no se me da mal. ¿Pero de cabeza o de coger la calculadora? No, de la cabeza, La calculadora también la manejo muy bien. Bueno, claro, y cuando uno ve un cambio, ¿no?, como el que están llevando a cabo en el Museo Elder, ¿qué le viene a la cabeza, por ejemplo, de ver todos estos avances? Y ahora profundizaremos en ello, pero ¿qué le viene a la cabeza cuando se ve un proyecto de esta magnitud? ¿Te refieres al museo, al proyecto que estamos hoy de eficiencia energética? ¿No? Efectivamente. A ver, lo primero que se me viene a la cabeza es edificio, alta singularidad en la promoción de la ciencia y respeto a la construcción de patrimonio histórico de nuestra tierra. Me vienen 3-4 campos que se cruzan y creo que se hermanan y van de la mano paralelamente de forma exitosa. Claro, porque para quien no lo sepa o quien no haya estado, que serán pocos, el Museo Elder tiene unas características, y es que de repente no puedes tirar una pared, no puedes tirar una parte de una fachada, porque lógicamente es un edificio protegido y es un edificio histórico, ¿no? Efectivamente, y jugar o conjugar con ese patrimonio y con ese acervo histórico nuestro, con la vanguardia de las tecnologías que te pueden permitir esa eficiencia energética o te pueden permitir tener a las energías renovables de la mano para que puedas limitar la emisión de CO2, eso es brutal. Y yo creo que en un entorno como el nuestro se ha dado de una forma excelente, como digo. Bueno, ¿cómo valora todas las iniciativas que van a llevar a cabo, que profundizaremos, como digo, ahora mismo sobre este proyecto de eficiencia energética en el Museo Elder, desde la fotovoltaica hasta la climatización? ¿Cómo valora los avances que quieren dar o el cambio que quieren llevar a cabo? Nuestro amigo José Gilberto y todo su equipo, yo creo que han hecho un paso decisivo y como lo veo como ciudadano ejemplar, y lo veo como parte de este gobierno como singular y obviamente de promocionar o de facilitar al resto de las instituciones públicas ese paso decisivo que hay que hacer y que ya casi estamos llegando tarde. Hay que hacerlo, hay que ser valiente. Claro, y Elder lo tiene. Claro, porque entiendo que se puede decir que son pioneros, ¿no?, en este cambio. Claro, efectivamente. Es verdad que, porque claro, aquí se conjuga la eficiencia energética con aplicaciones tecnológicas digitales, con lo que son las infraestructuras tecnológicas, industriales, para que todo esto llegue a un buen puerto. Pero es que además tienen la bondad de saber comunicar que todo esto es por la mejora
de la convivencia de la ciudadanía de Canarias, de nuestro entorno, de ese cambio climático que estamos sufriendo, y lo hemos sufrido hace unos días con esas altas temperaturas, en definitiva, para llegar también al ciudadano, al del día a día, de que esto hay que hacerlo. Y quién tiene que ser mejor en vanguardia que la administración pública, que mucho falta y muchas cosas tenemos que hacer aún. ¿Qué importancia tiene pues un proyecto como este tipo de iniciativas en la estrategia de transición energética de Canarias? Mira, yo lo que te estaba contando, ¿no? Independientemente de esa gestión que recae en otros departamentos, concretamente con la viceconsejería de Julieta, pero lo que sí tenemos todos claros es que esa singularidad, como dije antes, y potenciar que Canarias tiene que estar preparada para esos cambios climáticos. El gobierno tiene que apostar, y lo está haciendo. Sabemos de esas inversiones que en cada edificio, en cada centro edificio de las plantas, se están intentando poner placas. Estamos teniendo políticas donde el ciudadano pueda tener subvenciones para que en su casa o las empresas puedan disponer de placas o cualquier tecnología. Pero es que además estamos con el ahorro y con la eficiencia energética, que eso también produce una mitigación en las emisiones de CO2. Pero además, como dije antes, el gobierno está apostando por ese cambio climático y la sostenibilidad, y así se reza, y en ese es una parte nuestra como Agencia Canaria de Investigación, que es la estrategia de especialización inteligente, que en uno de sus proyectos o estrategias transversales es la sostenibilidad, con lo cual, mejor dicho, yo creo que no queda, y que mejor valor y mejor espejo o mejor ventana para verlo, Museo del Elder. ¿Qué más le ha llamado la atención de todas estas iniciativas que ponen en marcha? Fotovoltaica, climatización, envolvente. Como hemos visto, o como dijimos antes, también la parte divulgativa. Yo creo que esa es esencial, que no solo aprovechemos, que no solo demos ejemplo a la ciudadanía de que el gobierno de Canarias pone sus edificios en la rentabilidad máxima para la emisión cero de CO2, sino que además seamos capaces de demostrarlo con unas puertas abiertas, con aulas, talleres que dispone o pone al servicio de la ciudadanía el Museo Elder, en la recompensa de una entrada gratuita al museo si vienes en bicicleta. En fin, son actividades y acciones que, dices tú, es la mejor manera de poder llegar a nuestros ciudadanos. Sí, uno de los detalles importantes, ¿no?, de este proyecto es precisamente también el luego enseñar cómo se ha llevado a cabo o cómo funcionan a lo mejor pues todos los elementos que han puesto en marcha para tener una mejora energética, una eficiencia energética óptima. Eso supongo que, claro, para todos esos escolares que vienen y dicen: oye, ¿cómo funciona una placa fotovoltaica como la que tienes ahí en el tejado? Pues claro, funciona así. Exacto. Es un valor añadido a todo esto que es sumamente importante, pero no por ello deja de ser ni menos, sino está en la misma en la misma línea de la importancia, ¿no? Que primero que los niños o los escolares transmitan a su familia, pero que esto se enseña a todos los visitantes del Museo Elder. Y eso es una parte importante, y saber que el Museo Elder es uno de los primeros museos de toda España que ha puesto esto en valor, y esto creo que también hay que subrayarlo y ponerlo también en valor. Efectivamente. Como hemos hablado de placas fotovoltaicas, ¿no?, ahora mismo el ejemplo que ponía, precisamente uno de los detalles importantes va a ser que todas esas placas fotovoltaicas generen pues una energía, y si se excede esa energía, según nos han ido contando, ¿no?, los diferentes protagonistas, pues se puede incluso almacenar, ¿no?, y generar, pues no sé, a lo mejor alimentar vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, con lo cual es un aprovechamiento máximo que se está haciendo también de algo que tenemos gratis, que es la energía solar. Exactamente. Esas baterías que se predispone, que la tecnología también avanza para que también los costes sean menores, y con las singularidades también tecnológicas de que esas celdas en esas baterías puedan acumular mayor cantidad de esa energía, que, como bien dices tú, es un sobrante. Eso, añadiéndolo la posibilidad de que esas baterías luego puedan
estar dispuestas bien para las cargas de coches o vehículos eléctricos, o simplemente para que en las noches donde no hay el sol o el viento necesario, si estuviéramos en las eólicas, pero bueno, como estamos hablando de placas, para que en las noches donde el museo tenga sus actividades también puedan disponer de esa eficiencia y de ese bajo consumo energético que produciría esa digamos, optimización del recurso. Claro, porque no es la primera vez que vemos que el museo hace, por ejemplo, una noche en el museo. Claro. Entonces, claro, ya si vas a tener toda la noche el museo en marcha, lógicamente vas a necesitar una energía que si ya tú mismo has producido durante el día, puedes aprovecharla. En el caso, por ejemplo, de que no se hicieran en la noche, ¿no? Pues ningún evento, esa energía para canalizarla o para aprovecharla, ¿qué sería lo mejor? A lo mejor para vehículos eléctricos, porque tampoco tiene ningún edificio público cerca, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que ahí rondan bueno, de hecho, creo que también colocan postes, ¿vale?, para la posibilidad de no solo emitir wifi, sino que también los móviles o cualquier, digamos, dispositivo puedan ser cargados. Eso es eso sería para los visitantes, que sería también una forma también de dar un servicio más cómodo, más eficiente al ciudadano. Pero creo que también está esa implicación de esas políticas colaborativas, ¿vale?, para que distintos edificios del gobierno, en este caso, crear una especie de comunidad energética como ya Europa lo está haciendo, como ya España también, el Estado español está teniendo esos proyectos, y en Canarias se están viendo algunas no, ya son unas cuantas, algunos de esos programas o proyectos en donde hay se comparte, pongamos el caso, un hospital que, por ejemplo, obviamente tiene que estar 24H en funcionamiento, estas baterías de sobrantes que no has consumido durante el horario del Museo Elder podrían ser transmitidos, por ejemplo, a un hospital o obviamente a los coches. En fin, esas singularidades que te dan esas comunidades energéticas que ya son realidad y que podrían implementarse no solo en el Museo Elder, sino en el resto de edificios del gobierno y de las administraciones públicas en general. Yo hablo del gobierno, pero estamos hablando que obviamente todo esto es cabildos, ayuntamientos, en fin, administración pública en general. Claro, me viene a la cabeza, y esto es una cosa mía, que no sé si el director del museo estará de acuerdo o no, pero en su momento, como este museo fue, digamos, un museo puntero, ¿no?, a la hora de poder vacunar en la etapa COVID, ¿no? Fue un museo donde realmente se pusieron en marcha muchas iniciativas, incluso toda esa energía que se pueda generar de más, pues también podría servir para a lo mejor vehículos sanitarios, que sean eléctricos y que puedan pasar por aquí y se recarguen y directamente. Todas esas combinaciones que estamos, Axisi, la Agencia Canaria nuestra, como bien lo conocemos todos, Axisi, lidera y ayuda y fortalece proyectos europeos de generación de hidrógeno, por ejemplo, con entidades como Plocan, para generar el calor, la energía del calor en el materno infantil, por ejemplo, aquí en Gran Canaria. Hay proyectos de ese tipo. Estoy yo imaginándome cuestiones como esta de las baterías que hemos estado hablando, que puede ser un combinado. En fin, nos estamos arriesgando un poco ánimo de ser los entendidos en materia, pero al final es una energía que has acumulado y que lo has hecho encima de forma limpia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de todo lo que han puesto en marcha, ¿no?, para recuperar un poco el hilo de la conversación en este museo y de lo que siguen cambiando, desde su punto de vista, ¿qué puede ser o qué reto puede ser más difícil de llevar a cabo o de mantener? Por ejemplo, ya hemos visto que han ido poco a poco cambiando la envolvente. Claro, la estructura, ¿no?, de ese cubo que tienen encima no es completamente, digamos, lineal, no es curvado. Entiendo que adaptado. Tendrá que haber llevado, ¿no?, a cabo un proceso diferente, pero, por ejemplo, fotovoltaica, todo lo que tienen que llevar a cabo, climatización, por ejemplo, ¿qué considera que puede ser a lo mejor de los retos más difíciles que llevan a cabo? Hombre, lo que hablamos al principio, ¿no?, esa, digamos, combinación, convivir con la arquitectura, con el patrimonio y tener una infraestructura, una inversión donde esas, digamos, infraestructuras deban de no tener ese impacto visual negativo, sino al contrario, como los tenemos, esos espejos, porque son casi espejos que son cristales adaptados para poder retener el calor y que no dentro del edificio, y, en fin, y dar más luz, menos luz. Esas eficiencias sensóricas que podrían tener dentro
del propio edificio, ¿no? Donde tendrías que colocarlos en lugares y estratégicos para que puedan, al paso de las personas, acumulación de personas, etcétera, y luego todo eso a la misma vez combinado. O sea, lo hablamos tan alegremente en estos micrófonos, pero eso debe ser un reto. Pero yo creo que el mayor reto, para mí, singularmente y de corazón, es que al final la población de Canarias, los ciudadanos, nuestros pequeños escolares, lleguen a Elder y se vayan a casa diciendo: papá, mamá, dentro de nuestras posibilidades, la familia, esto es sensible, esto tenemos que dar un paso allá, el cambio climático está ahí y nosotros no podemos quedar impasibles. No solo el gobierno, obviamente, sino el ciudadano como reto. Y eso creo que sería de los mayores, para mí personalmente, como una de las mayores satisfacciones, saber que esa sensibilidad se ha producido en parte, al menos, por la visita al Elder. Un ejemplo puede ser la propia envolvente, ¿no?, de la que estamos hablando, el ver cómo unas láminas pueden absorber el calor, transformarlo en energía, esa energía se puede aprovechar y encima la casa, o en este caso el museo, no esté tan caliente. Claro, eso lo puedes tener en una vivienda donde te dé el sol durante muchas horas del día, donde veas que puedes aprovecharlo, y simplemente colocando unas pequeñas láminas que ni siquiera, te van a cambiar la imagen exterior, ¿no?, de tu vivienda, con lo cual ese puede ser uno de los ejemplos. Claro, y no, ya no solo en las viviendas, que habrán viviendas que, de autoconstrucción de las personas o de edificios donde las cristaleras sean, digamos, el elemento más común. Pero yo no solo en las casas, imagínate, José Luis, también en los colegios. Yo creo que los centros escolares son de los centros públicos que a día de hoy tiene Canarias, tiene el gobierno, donde tenemos que resolver este problema. Y vuelvo otra vez al caso de estos días atrás. Sabemos todos los que somos padres, de esos alumnos y niños y niñas que están en los colegios y han estado pasando, porque todavía los centros escolares, Canarias no está preparado para ese cambio, porque entre otras las épocas estivales, donde más calor hace, es julio, agosto, los niños están de vacaciones, pero es que ahora estos golpes de calor se te pueden dar en noviembre o en septiembre. Entonces esos retos tenemos que estar preparados. Las clases, los colegios son todos láminas de cristales, porque son la fisonomía de un aula, pero voy más allá, no solo en un colegio, cualquier otro museo público que está abierto a la ciudadanía también entra a formar parte el cristal, ¿no? Es decir, todo esto te dan retos. Yo aquí lo lanzo, pero obviamente, claro, es fácil, ¿no? Casi en pólvora, ¿no? Pero creo que sí, estos son retos que se nos abren peculiarmente importantes. La parte buena es quizás si lo pones en marcha en un lugar como este, ves cómo funciona, claro, y lo das a conocer, lógicamente ya luego es una reacción en cadena. Claro, por supuesto. Es que si la experiencia es como todo en el mundo de la ciencia, ¿no? Hay que experimentar para luego teorizar, ¿no? Ajá. Entonces, esto es un punto, donde la ciencia y la filosofía científica es un ejemplo claro. Claro, y uno de los beneficios que aporta, ¿no?, la envolvente en el confort de los visitantes y trabajadores, precisamente es que pasas por esa zona donde está todo ese lugar acristalado y ya no hace tanto calor como antes. Hay una diferencia térmica brutal. Efectivamente, y eso creo que da un antes y un después, porque no solo es el aprendizaje, sino que luego el cliente, el potencial cliente, y por supuesto el trabajador, pero el potencial cliente que viene a Elder se sienta en confort maravillosamente. Y eso también da un punto, porque podemos ir a un restaurante donde nos dan la mejor comida, pero como tengamos un sofón de calor o estemos muy incómodos o haya mucho ruido, difícilmente volveremos. Pues esto es lo mismo. Es decir, podemos mostrar la mejor ciencia, podemos divulgarla de la mejor manera, pero si el confort no acompaña, si el espacio no acompaña a todo esto, creo que perdemos puntos, ¿no? Claro. Luego, digamos, el equilibrio se busca con la climatización. Si no están esas láminas envolventes, entra más calor, como decimos, se incrementa la temperatura, hay que, como se suele decir, tirar más de aire acondicionado, es mayor gasto, pero encima en un museo como este, donde
su estructura no es completamente igual una sala a la otra, entiendo que tiene que ser también un reto cambiar toda esa climatización. Claro, esos espacios que no son homogéneos, unos espacios son muchísimo más amplios que otros, los espacios no tienen el mismo número de personas o de clientes, o de visitantes en este caso, todos a la misma hora, y por tanto esto tiene que conjugar no solo esas cristaleras preparadas para esa eficiencia, sino con, como dije antes, con una sensórica, con una apuesta a la digitalización, a la tecnología, para que entre unos y otras puedan ir corrigiendo esos confores y obviamente haciendo más eficiente el consumo, ¿no? ¿Cómo podría ser cómo debería ser una climatización óptima, sí, en un en un museo, en este caso, con estancias tan dispares? Porque claro, antes siempre vemos que había un aire acondicionado y funcionaba todo a la par. Claro. Ahora ya con el paso de los años se ha visto que puede ser independiente, ya se puede regular, pero entiendo que a día de hoy, incluso con inteligencia artificial, ¿no?, o sistemas inteligentes, ya se puede regular cada estancia dependiendo de manera autónoma si hay gente, si no hay gente, o si se prevé que vaya a haber gente, ir enfriándola. Efectivamente, ¿no? Era lo que acabamos de decir. Es decir, todo esto tiene ese reto. Es decir, cómo toda la vanguardia, toda la grandeza de la expansión de la tecnología, en este caso, y tú lo has dicho bien, por ejemplo, con la inteligencia artificial, puede jugar un papel fundamental. ¿Para qué? Para corregir esas temperaturas en espacios determinados, en momentos determinados, por el número de personas que hayan en ese espacio. Eso antiguamente era baja la palanca, sube la palanca. La persona que estaba encargada de ese espacio, pues según había gente, pues ponía más temperatura, menos temperatura, más aire, menos aire, ¿no? Y eso ya hoy, con la sensórica, como dije, con toda la tecnología, es, la máxima eficiencia para todo esto. Podríamos, por ejemplo, pensar en antes lo hablamos, ¿no?, un colegio que viene, son 40 niños, Uh-huh. que van a estar en la sala X viendo una proyección y ya se sabe que van a llegar en una hora, ya directamente se pone, ¿no?, de manera automatizada el número de personas a la hora a la que van a llegar y ya se establece un parámetro o un protocolo que dice empiezo a enfriar aquí y apago cuando se vayan. Claro, pero en medio de eso, José Luis, que tú dices, bueno, pues que hay un día de calor, hemos de poner una temperatura, como son 30, no es lo mismo que 80, la ponemos a una media, porque esto nos lo da lo que hasta ahora tal. Pero es que a lo mejor ese día vinieron 20 niños más o niñas más, o ese día hubo más calor que otros días, y eso, la posibilidad que se autocorrija con el propio conocimiento de esa sensórica, de esos aparatos, y por tanto de esa inteligencia artificial que ha aprendido de otros momentos, que es en lo que se basa la inteligencia artificial, te hacen que esto sea, sumamente óptimo para estas cuestiones donde tú estás combinando la tecnología, las infraestructuras, los espacios, el momento, el tiempo. Y todo esto no solo en la climatización, sino entiendo también que en la iluminación se puede llevar a cabo. Claro, efectivamente. Y encima la iluminación. Hoy, en un momento determinado, hay demasiada gente o hay poca gente. En este caso tenemos que, proyectar o no proyectar, eso se supone que hay un momento donde dice, bueno, hay que proyectar algo y hay que estar en oscuras o no. O ya las LED, las pantallas no necesitan bajar la luz o subir la luz. Bien, pero todo esto, eso es lo que se entiende por eficiencia energética. Bueno, Javier Franco, como director de la SISI, ¿no?, como bien decía, que todos la conocemos como tal, ¿no? Sí. ¿Qué otras mejoras propondría, aparte de las que ha visto y que se van a llevar a cabo en el Museo Elder, para su eficiencia energética y hablando, por ejemplo, de energías renovables? Sí, yo, más que meterme en el apasionante mundo de las infraestructuras tecnológicas, que obviamente cada día pues avanzan, como avanzan todo lo que es en general las infraestructuras en esta índole o en este campo, yo creo que lo que ahí, digamos, para nosotros como agencia, y como dije antes, con nuestros 4 patas de acción, como son la buena gobernanza de la I+D+I en Canarias, como es la financiación, como es nuestra internacionalización, una de esas 4 partes es, como dije al principio, es la divulgación. Entonces, yo en mi caso, porque hablo por mi equipo, pondría el foco, además de que toda esta tecnología es óptima, infraestructura, en fin, la ingeniería que tiene,
es la divulgación, es que todo esto nos sirva para reflexionar, nos sirva para que el día de mañana se conviertan en presente, de que esto ya hoy tenemos que empezar a sensibilizarnos con todo esto, y esto hay que incorporarlo, y que para esos cambios, no solo con esos cambios culturales y de mentalidad, también tiene que venir, obviamente, que ya lo están haciendo nuestras instituciones, tanto locales como de gobierno, con esas financiaciones y ayudas, porque obviamente todas estas infraestructuras son gratis, obviamente. Pero yo creo que todo esto con esa, digamos, sensibilización, con ese cambio de cultura, por un lado, ante este reto climatológico, y con una, digamos, buenas políticas de financiación, de ayudas y subvenciones, creo que podríamos, y por supuesto, la innovación dentro de nuestras empresas, que también para eso creo que necesitamos que ese, digamos, tejido, digamos, de personas que se forman hoy por hoy en nuestras universidades, puedan devolvernos a Canarias esa transferencia de conocimiento, definidas como empresas dedicadas a este mundo. No digo que todos tengan que hacerlo, pero seguro que esa formación va a permitir que haya más empresas y que den calidad de servicio, porque las personas las tenemos y bien educadas y formadas. Y también ha hecho referencia precisamente ahora a un dato importante, y es que todo esto tiene un coste económico, pero la parte buena, digamos, es que todo esto va a generar un ahorro económico mayor, incluso que el coste, ¿no? Los expertos que han pasado por aquí así lo han indicado, han dicho, bueno, si con la energía solar voy a poder consumir menos energía, ¿no?, de la corriente eléctrica, como comúnmente llamamos, y encima, si tengo un mejor sistema de climatización, todo eso me va a hacer ahorrar en mi factura del mes al mes, con lo cual este proyecto, que a lo mejor tiene un coste ahora, a la larga, y no muy a la larga, va a resultar muy económico, mirando en la balanza. Yo no soy experto, pero sí soy consumidor, ¿vale? Y les pongo el ejemplo personal. En mi casa, en Fuerteventura, tengo una casa terrera, y bueno, hasta que no hemos puesto placas, no he sabido lo que es reducir la factura de la luz, que yo, como todos los canarios, pagaba desorbitadas cantidades cercanas a 200 euros o 180 al mes. ¿Verdad que como son en poblaciones apartadas de los núcleos urbanos, hemos tenido que tener nuestra propia, digamos, plataformas para tratar nuestros sobrantes de aguas residuales, etcétera, ¿no? Porque no teníamos conectados con la red de alcantarilla. Y todo eso tiene unos costes, porque todo eso es energía que tienes que estar aplicando, ¿no? Aparte de la luz, aparte de, en fin, éramos para una unidad de 5 unidades familiares que somos nosotros en mi familia. Con la colocación solo de las placas y del consumo, y poniendo todo, la lavadora, el lavaplatos, hemos reducido casi de 180 a 170 a 40 o 60 euros al mes. O sea, que verdaderamente las familias lo pueden, y esto lo pongo aquí en valor, para que se dé cuenta el ciudadano de lo potente que es esta inversión. Y afortunadamente, y eso lo tuvimos en el Cabildo de Fuerteventura, pero eso lo tiene el Cabildo de Gran Canaria, y yo creo, me atrevería a decir que casi todos los cabildos en Canarias tienen además ayudas para la inversión, ¿vale? Un 30, un 40% o más a veces en esas instalaciones, con lo cual todavía se acelera más el hecho de que empieza a ser positivo esa, digamos, inversión que tú haces en menos de 3 o 4 años. Y lo bueno que Fuerteventura, el sol nunca falta. El sol nunca falta. Pero bueno, yo creo que en Canarias en general, ¿no? Sí, es verdad. Pero Fuerteventura, por supuesto, no falta. Bueno, para ir acabando, ¿cómo sabremos que las medidas que se han implementado han sido efectivas? Hombre, yo entiendo que todo esto tiene que venir con una política de gestionar la información, indicadores, obviamente, ¿no? Yo entiendo que todo tendrá que, y más cuando estamos hablando de una entidad, un centro público como es el Museo Elder, y quiero entender, y es así, me consta, de que todas esas inversiones luego tienen de una vez, quiero decir, todo eso se gestiona con sus indicadores, como nosotros queremos también medir nuestra inversión e innovación, que no es fácil,
pero en este caso es medir lo que a día de hoy, primero el consumo que hace el Museo Elder, segundo la participación cooperativista con otras administraciones, y tercero ese otro indicador que nos podría dar, que no es fácil de hacerlo, pero no imposible, de cuál es la causa-efecto en el visitante, ¿no? Entonces esos son indicadores que se tienen que recoger para poder decir mañana, pero que a todas luces, como digo, y con los ejemplitos de casa a casa o de edificio a edificio, ya sabemos qué se hace, pero este va a ser uno más. Sí, además, digamos, poco tiempo pasará para darse cuenta o nos demos cuenta de que el resultado va a ser bueno, pues fijándonos ya en todos los ahorros que va a haber y que ya se empiezan a producir en el museo, ¿no? Cuando ya se vea la factura mes a mes de la luz, ya con eso ya es el ejemplo, e incluso algún visitante ha dicho, cuando esto lo vea algún hotel, que dirá, oye, con todo lo que gasto yo, todo esto me va a suponer un ahorro, ¿no? Y encima, pues, ayuda al medio ambiente. Y eso que ya sabemos que nuestra planta hotelera y nuestros empresariados ya están en ello, pero son todos, la industria, en el puerto, en fin, hasta en la agricultura, que esto es también importante, pero vamos, todos los sectores, yo creo que esta es una realidad que tiene que ser ya no para futuro, como dijimos antes, sino que tiene que ser para hoy. Sin duda. ¿Qué lección aprendemos de un proyecto como este? Predico con el ejemplo, ojalá todos hicieran lo que yo doy el primer paso, tú me sigues. Yo creo que esa última parte, poniéndola nostálgica o romántica, yo tomo la bandera y síganme, ¿no? Y vamos adelante con ello, porque esto creo que es un futuro, que ese futuro ya está aquí y que tenemos que poner remedio a algo que quieran o no quieran algunas voces o no, es un hecho ese cambio climático. Uno de los objetivos de este museo es ser 100% autosuficiente. ¿Se podrá lograr con esta iniciativa? Yo creo que la vanguardia de la tecnología lo permitirá, y una buena gestión humana lo salvará. Quiero decir, esas combinaciones se pueden hacer. Y aunque, ya te digo, yo en casa pongo las placas y no hago otra cosa sino cambiar todo el consumo por las mañanas, cuando hay sol, y no hago otra gestión. Yo creo que con la eficiencia, con los responsables, con la gestión de los recursos humanos de estos edificios, en este caso el Museo Elder, y con esas tecnologías, yo creo que sí, que se va a conseguir y que pronto eso va a revertir hasta en positivo. Vamos a ver qué nos dicen las empresas eléctricas. Oye, no te puedo dar tanto, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque esa es otra de los pequeños misterios que tiene, ¿no? Que los sobrantes, cuando no tenemos las baterías, se devuelva a la red y por ello también te financien las redes, las energéticas, ¿no? Pero no tanto al consumo, o sea, no, el precio del consumo no es el mismo precio que te venden ellas o te dan por ese... Pero bueno, por algo se empieza. Bueno, como matemático al final les va a resultar que van a ganar, ¿no? O sea, en vez de perder, ¿no? Eso espero. Bueno, y este sería el primer paso para que ya otras administraciones u otros edificios de la administración pública se pongan en marcha, ¿no? Entiendo que este es el pistoletazo de salida para que sean otros los que también digan esto funciona, y dependiendo también de mis características, lógicamente, en un lugar donde haya luz, ¿no? Un edificio de sombra a lo mejor no tendría sentido, pero se puedan aprovechar todos estos elementos. Sí, no, por supuesto, ya lo hemos dicho anteriormente, hay centros, espacios administrativos desde las propias oficinas de gobierno o de otras entidades insulares o municipales a otras entidades como centros escolares, otros museos, otros espacios de explotación, sistema primario, en fin, todo aquello que permita, ¿no? Y ejemplos los hay, y vuelvo a repetirme siempre al ejemplo de mi territorio, pero es que el que más conozco singularmente, a una inversión que el Cabildo hizo en la granja de Pozo Negro, en unas grandes naves, y todas esas grandes naves vinieron con todos los techos ya puestos con las placas, ¿no? O sea, ya fue una inversión ya directa. Yo creo que ya eso también creo, y me consta que se hace también en Gran Canaria y en muchos sitios, pero tenemos que seguir apostando por la huella o por esa sombra, ¿no? O la que nos hacen los techos, nuestros techos de edificios de la administración, donde se puedan colocar al menos esas placas para que al menos se reduzca y mitiguemos un poco la emisión de CO2. Se podría poner el ejemplo de pensar que hay un billete en el suelo, pasas al lado y no lo recoges, ¿no? Porque realmente es lo que pasa con el sol, ¿no? Lo tenemos, nos podría ahorrar mucho dinero y seguimos de largo, no nos damos cuenta. Sí, desgraciadamente es así.
Bueno, pues agradecer a Javier Franco, director de la ACISI, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que nos haya acompañado y también que nos haya dado su punto de vista de este proyecto de eficiencia energética del Museo Elder, que sin duda, pues bueno, siempre, a través de voces expertas como la suya, siempre es un placer conocer. Vamos, José Luis, tú lo sabes, agradecidísimos primero por haber sido invitado, agradecer al Elder y qué mejor, digamos, acción en tu 25 aniversario que una acción como esta, que es una acción para el planeta, para tener un planeta verde, para tener una tierra, para tener un Canelo de verdad en nuestra tierra verde y nuestro digamos, entorno, ser los más respetuosos con esta frágil y débil medio ambiente que tenemos en Canarias. Efectivamente. Javier Franco, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, José. La verdad es que sin duda es un mundo apasionante y encima un mundo que nos puede, pues, hacer que hasta ahorremos, ¿no? Si en un futuro nos da también por empezar a implementar medidas como estas en algunas viviendas, en algunas casas, para que también nuestro ahorro sea mayor, pero también pues cuidemos un poquito el medio ambiente. Bueno, ya sabes que también si quieres más información sobre el Museo Elder lo puedes encontrar en www.museoelder.es y tienen una pestaña de podcast donde se encuentran todos estos capítulos que hemos ido grabando también con el Museo Elder. Así que para mí ha sido un auténtico placer acompañarte, llevarte otro capítulo más relacionado también con la eficiencia energética y desearte que tu podcast te acompañe. Nos encontramos por aquí pronto. Hasta pronto.